Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos a todo el que nos escucha y quiere ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo. Tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión, la historia profética del mundo tiene el honor de presentarle a nuestra apreciada audiencia una nueva producción, una serie nueva que nos hará vibrar de emoción y un llamado a la consagración como nunca antes. Esta serie estará cargada de adrenalina, suspenso, pero sobre todo de grandes verdades. Nos vamos a mover en medio de decretos, enmiendas, salidas, huidas. Vamos a ir de las ciudades al campo y del campo a las montañas. Viajaremos por tribunales, cárceles, mazmorras, desde la habitación de un hospital hasta las peñas y las cuevas entre los montes. Aquí vamos a contemplar el segundo Pentecostés de la historia, la unión definitiva del pueblo de Dios que está esparcido por el mundo, la caída de las plagas, el sellamiento, la angustia de Jacob, la falsificación de la segunda venida de Cristo por obra de Satanás, la resurrección especial, el tiempo del supremo apuro, la liberación. Esperen y respiren un poco, porque esto lo deja a uno sin aliento. Al final del túnel veremos una luz de esperanza, la más grande esperanza, la segunda venida de Cristo en gloria. Bienvenidos sean todos a esta nueva serie, El Último Mapa Profético. La profecía más grande de las Sagradas Escrituras en toda la revelación bíblica es la segunda venida de Cristo, la promesa más grande, la más grande esperanza de un cristiano. O sea, por encima de esa predicción no existe otra más importante. Esa es la mamá de las profecías en la historia de este planeta. No existe evento mayor, no hay acontecimiento que lo supere. Y todo el que cree, espere y se prepare para la segunda venida de Cristo se llama adventista. O sea, la palabra adventista hace referencia a venida, advenimiento, el advenimiento de Jesús. Él mismo lo declaró en su ministerio aquí en la tierra cuando prometió volver por segunda vez. A todo aquel que nos escucha, le informamos, le hacemos saber o le recordamos que Jesús va a volver, va a regresar a este planeta en gloria y majestad, va a intervenir en este sistema loco de cosas, en este sistema colapsado, en este mundo que está patas arriba, y le va a dar un reinicio a la vida en este planeta y hacernos herederos de la eternidad. O sea, así como el mundo está, no ha sido siempre, ni lo va a ser siempre. Este mundo de aflicción, de dolor, de problemas, de caos, de hecatombe, va a llegar a su fin. No todo va a ser malo para siempre. Existe la esperanza, la hermosa esperanza de que todo va a cambiar. No es el fin. Aquí no termina todo. La vida va a volver a comenzar, pero ya no coliderada por los gobiernos que hemos visto siempre, ni por los poderes que han existido desde que iniciaron. Dios mismo, quien ha sido el soberano, el dueño, el principal, va a ser el gobernante directo de su creación cuando este mundo no sea más. Y todo esto que ahora vemos será reestructurado, mejor dicho, perfeccionado, porque hay un mundo feliz que nos espera, donde todo será perfección, armonía y paz en toda su plenitud. Y todo eso será a partir de la segunda venida de Cristo a esta tierra, porque suyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pero antes de que toda esa belleza, antes de que toda esa perfección sea realidad, cuando esa vida eterna vaya a hacerse vigente en este mundo, antes de la segunda venida de Cristo, profetizada en las Escrituras, antes de que ocurra, también está profetizado para este mundo una crisis nunca antes vista
en la historia de la raza humana, y a esto le llamamos la crisis final. Sobrevendrá una angustia que jamás se ha vivido desde que existe gente hasta entonces. Un colapso como para volvernos locos. Eso lo predijo la revelación bíblica. Y usted dirá, pero si nos estamos enloqueciendo hace rato, ¿cómo que vendrá un colapso como para volvernos locos? ¿Esto cómo se va a poner esta cosa entonces? Para eso estamos aquí. Para eso se hizo esta serie, para que la misma revelación en las Sagradas Escrituras nos oriente dónde estamos, para dónde vamos y sobre todo, cómo nos podremos sostener en esta crisis final profetizada. Porque en medio de toda la locura que se viene, si es posible, por supuesto que es posible sostenerse en pie. Y usted se volverá a decir, ¿ah, sí? ¿No pues que era dizque para que nos volviéramos locos todos? Pues así como lo oye, sí es posible mantenerse en pie en medio de la angustia que se viene, pues como el soldado advertido no muere en guerra, la palabra de Dios, que es la carta de amor de un Dios que nos ama. Perdónenme la vida por tanta redundancia, pero es que la palabra de Dios, que es la carta de amor de un Dios de amor que nos ama. Porque escrito está también todo lo que Dios, escrito está en la Biblia, todo lo que Dios estará dispuesto a hacer por nosotros a fin de protegernos, de defendernos y de ponernos en el lugar que como hijos de Dios, como hijos suyos, merecemos ocupar. Pero eso sí, la fidelidad ante todo, fidelidad a su palabra, firmeza y a pararse en la raya en medio de un mundo que lo que está es dejando de ser temeroso a Dios y dejando de ser fiel a sus mandamientos. Porque lo que empezamos a ver no es literalmente nada para lo que nos tocará ver. Pero recuerde siempre, Dios siempre estará con usted y conmigo si tan solo usted y yo elegimos estar con Él. Porque llegará el momento para la crisis final que viene en el que todos vamos a tener que decidir de qué lado estar, si de parte de Dios y su verdad o de parte del error. Si ya vibramos con las épocas tesas que vivieron los hijos de Dios durante el oscurantismo, que fue relatada en la pasada serie de la historia de la iglesia, ahora nos corresponde meternos a nosotros mismos en los tiempos difíciles de prueba que se levantarán en contra del remanente en estos últimos días de la profecía. Esta serie, basada en lo revelado por las Escrituras y el espíritu de profecía, nos trazará una ruta, un camino a seguir, un mapa, una brújula con la cual nos vamos a orientar sabiamente para estos tiempos malos. Entonces, mira, la cosa va a empezar con las señales de los tiempos, los principios de dolores, como el mismo Jesús lo aclaró, las señales de los tiempos que encontramos en Mateo 24, Lucas 21, segunda de Timoteo 3. Principalmente estos capítulos nos describen la condición en la que estaría el planeta Tierra antes de la segunda venida de Jesús, y de verdad que detalla un conjunto de cosas que marcan al mundo en un panorama bastante preocupante, porque mira, nos hablan de falsos profetas, mesías falsos, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambrunas, terremotos en diferentes lugares, fenómenos en el sol, en la luna, en las estrellas, comportamientos inesperados en el mar, el aumento de la maldad, el resquebrajamiento de los valores, una sociedad en decadencia, en fin, la situación actual de lo que vemos, ya la Escritura lo detallaba dentro del marco de las señales que anunciaban el pronto regreso de Jesús. Y alguien que nos esté escuchando por obvias razones podrá decir que eso que está diciendo la Biblia, pues, hace rato que está pasando. Y sí, así es. Eso está pasando hace mucho tiempo, prácticamente desde que se dijo, pues la lista de los falsos profetas a lo largo de la historia es re larga. Terremotos hay todos los días, inmoralidad desde mucho antes de Sodoma y Gomorra. De hecho, el diluvio que relata la Biblia cae sobre la humanidad porque el pensamiento del hombre era de tendencia al mal y solamente se salvaron 8 personas en el arca. Y eso que fue Noé y su familia. Pestes y hambrunas, las guerras, todo ha pasado siempre. Por supuesto que todo eso se ha visto siempre. Pero todo apiñado en una misma época.
¿Tantas guerras al mismo tiempo? ¿Pandemias seguidas en una misma generación? O sea, las señales de los tiempos, pues claro que llevan hace años dándose, pero nunca en una misma generación como la que vivimos y de fenómenos de alcance sorprendentes. Y si han estado pasando siempre, y si están aconteciendo en una misma generación, ¿por qué tan poco convencimiento de lo que la Biblia presagia? Mañana puede ocurrir un megaterremoto, la tercera guerra mundial, la pandemia más letal, que nada de eso va a convertir a la humanidad. Esas son tan solo señales que nos anuncian, nos advierten, que nos alertan, pero la conversión la realiza el Espíritu Santo en el corazón del ser humano, haya señales o no. Y si así fuera, con el mismísimo COVID-19, la gente no estuviera parrandeando tanto a pesar de que estamos de un luto colectivo por la muerte de amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, celebridades, gente famosa. O sea, las señales no van a convertir a nadie. Ellas no cumplen esa función. Son indicadores de alerta, fuertes indicadores de alerta, que nos ayudan a reflexionar y hacer cambios para vida eterna, porque detrás de cada calamidad existe un propósito claro y firme que Dios tiene para con los habitantes de la tierra. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas señales catastróficas. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y de ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades? Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Pero las señales van a seguir, ellas no van a parar. Seguirán en aumento y se juntarán la una con la otra hasta que Jesús regrese por segunda vez. Así que el estado final de cosas va a ser de locos. Pero atención, mucha atención, porque hay una señal inminente, contundente, que es la que será el detonante de los días de angustia que le esperan a la tierra y que le den apertura a este mapa profético que hoy empezamos. Ay, mamá, sentémonos. Los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos últimos días que estamos viviendo usted y yo. Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, está lleno de verdades que necesitamos entender. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora, el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, al contrario, nos advierte con claridad, diciéndonos lo que sucederá en el futuro, porque los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Y en Apocalipsis 13
encontramos, bueno, este capítulo es bárbaro en las Escrituras, Apocalipsis 13, nos habla de las dos bestias, es decir, los dos poderes que en los últimos días de la historia del mundo tendrían el poder terrenal sobre los hilos de los destinos de las naciones. Bueno, ellos juran y rejuran que tienen ese poder porque el absoluto soberano de todo cuanto existe en el cosmos es Dios. Lo que pasa es que en el marco del gran conflicto de los siglos, estas dos bestias controlan y luchan en la cima de la autoridad del planeta, el sistema papal y Estados Unidos, en una cosa que se llama la coalición cristiana. Ya lo habíamos estudiado cómo estos dos señores desde la Edad Media y desde la llegada de los puritanos a Norteamérica conformarían con el paso de las décadas una especie de alianza religiosa geopolítica que va a desembocar en la persecución en contra del pueblo de Dios, la iglesia remanente de los últimos días. Esa persecución medieval va a regresar, pero en versión moderna. Y en el camino va a completar el grupo de los tres mosqueteros y va a ser la imagen de la bestia. O dicho de otra manera, el conjunto de iglesias protestantes en Norteamérica siguiendo los pasos del papado en su ascenso al poder de una cosa que se llamará la ley dominical, la observancia obligatoria por ley del día domingo, primer día de la semana, y que en Apocalipsis 13 se le denomina la marca de la bestia. Así es, mi tico lindo y querido. Venga, vea. Y le cuento mejor el chisme para que parchemos un rato y no se haga como medio aburrida a la hora del té. La ley dominical que se promulgó, entre otras cosas, hace 1700 años, el 7 de marzo del año 321 por Constantino. Muchos aquí ya se saben ese paseo. Esa ley va a volver al final del tiempo y ahí sí agarrémonos, porque en esta serie vamos a ver las tres fases de esta ley. La primera, cuando el domingo sea nombrado Día Mundial de la Familia, y por ahí es que empieza la cosa. La segunda es cuando por decreto en mano, una enmienda que se le va a hacer a la Constitución, tengamos que guardar este día por referendo en los decretos del Estado. Y la tercera, que en algún momento de esta serie la vamos a ver, es ya el decreto de muerte por el que vamos a tener que correr para los montes a refugiarnos, porque lo que se va a venir para el mundo es un genocidio. Y si no me cree, vaya a Apocalipsis 13, que ya lo he mencionado en varias ocasiones, y ahí se nos detalla muy bien en el lenguaje simbólico de este libro toda esta angustia que se va a vivir en el mundo entero. Y entonces ahí nos va a tocar hablar de las Naciones Unidas. En esta serie vamos a hablar del Congreso de los Estados Unidos. Vamos a mencionar el papel de los partidos demócratas y republicanos, el Estado profundo, el ecumenismo, el gran reseteo mundial, la encíclica del Dies Domini, los jesuitas, mejor dicho, una línea de actores en este escenario que nos van a ir ayudando a armar el mapa profético del mundo para estos últimos tiempos, antes que se nos venga encima la crisis final. Por aquí van a pasar los colapsos financieros, la Guerra Fría, el comunismo, el capitalismo, las crisis económicas del siglo XX, la troika griega. Vamos a hablar de los proyectos activistas en favor del domingo, la lucha en favor del medio ambiente, el cambio climático del planeta, el Concilio Mundial de Iglesia, los tres secretos de Fátima. Mejor dicho, la película está espero buena, re buena. Así que si a esta altura de este primer episodio usted está escuchando esto, déjeme decirle que ya se quedó enganchado con este relato y no lo va a despegar espero nadie. Así que a servirse un buen vaso con jugo natural y unas buenas galletas crocantes de avena, porque la vuelta va en serio. Todo esto va a prenderse como pólvora y el pueblo de Dios se va a zarandear. Aquí es donde se viene el zarandeo para la iglesia remanente. Apocalipsis 12:17. El mal se ensaña contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y ese remesón que va a ocurrir va a ser una cosa brutal que no hemos vivido jamás como iglesia remanente desde el gran chasco de 1844. En cada iglesia deberá haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre el cuerpo nominal de fieles hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Y cuando lleguemos a ese punto, vamos a situarnos con la lluvia tardía, que será el segundo Pentecostés. Y sucederá que justo antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y como resultado de esto se dará el fuerte pregón, el gran fuerte pregón, que desembocará en miles de conversiones en un solo día. Y será cuando se cumpla Apocalipsis 18.
el gran ángel de luz que iluminará toda la tierra con su gloria. Será ese fuerte clamor de la verdad presente que llegará con una contundencia y con una pasión única e irrepetible que las ovejas de todos los rediles y rebaños del mundo, es decir, todos esos hijos fieles que aman y buscan con corazón la verdad y que aún pertenecen al mundo de religiones, cultos, congregaciones, corrientes, doctrinas, formas de vida, filosofías, hasta en el ateísmo, en el satanismo, en la cienciología, en fin. Ese llamado del fuerte clamor llegará hasta esos oídos, más bien llegará a esos corazones. Y será entonces cuando se produzca la gran cosecha final de la tierra y de todos los rincones habidos y por haber se conforme ese gran remanente final. Y les cuento que cuando lleguemos a ese episodio, eso va a ser la locura, porque si hay algo que es cierto, es que el Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. No se les han presentado a estas personas las verdades especiales que son la piedra de toque para estos últimos días, en circunstancias que despierten convicción en su corazón y en su mente. Por lo tanto, al rechazar la luz, no han cortado su relación con Dios. En Apocalipsis 18, el mismo Dios los llama a salir de Babilonia, pero también el mismo Dios los llama pueblo mío, porque la iglesia militante para los últimos tiempos es una iglesia que está regada, esparcida, dispersada, a la cual el mismo cielo reunirá en un mismo cuerpo, como debió serlo siempre desde el principio. El profeta Isaías lo expresa de una manera categórica y firme al afirmar: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y se levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Eso está en el capítulo 11 de Isaías, en los versículos 10, 11 y 12. Y es que hoy, en la actualidad, en el momento en el que se está difundiendo este podcast, podemos decir que la gran mayoría de los miembros que conformarán ese remanente final todavía hoy se encuentran en Babilonia. Aún no han llegado. En esta serie se va a explicar un fenómeno en el que nos veremos confrontados todos, porque será un sí o un sí, y será la salida de las ciudades. La situación de las grandes urbes se va a volver insostenible. La economía, la inseguridad, el crimen, el aumento de los homicidios, la inmoralidad y esta terrible persecución que sobrevendrá llevará a los hijos de Dios a salir de las grandes ciudades y ubicarse en las pequeñas, y posteriormente a ubicarse en lugares de retiro y refugio en los campos. El Señor llevará a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados. Y miren, para comprender el significado de estas cosas, solo basta con leer el capítulo 11 de Apocalipsis, cada versículo, y enterarse de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. También las escenas descritas en el capítulo 18 del mismo libro. La hambruna que sobrevendrá a la tierra, la insostenibilidad de toda esta crisis que se avecina, advierte al pueblo de Dios a establecerse en el campo. Algunos serán llevados a los tribunales para ser confrontados legalmente por la fe. Otros serán encerrados en calabozos, en mazmorras, en cárceles, en los hospitales, de los cuales Dios mismo se encargará. Pero todo fiel que tenga que salir tendrá que hacerlo. Y sin saber ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni qué, ocurrirá algo definitivo, y que cuando lleguemos a ese episodio lo vamos a tratar con calma, con pinzas, hilito por hilito. El cierre del tiempo de gracia. Momento súbito en el que ocurrirá de manera simultánea el sellamiento. Y es que cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte eterna. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Aquí es donde vamos a ver en detalle el sello de Dios en Apocalipsis 7 y la marca de la bestia en Apocalipsis 13. En la hora más oscura que vivirá el mundo, el amor del Padre Celestial se manifestará en su máxima expresión, su santo sello.
Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica, y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Un abrazo gigante de agradecimiento para Aristides Alvarenga en El Salvador. Este mapa profético que iremos armando aquí paso a paso se va a detener en un tramo de paz y seguridad en el cual todo será aparentemente tranquilo. Cesarán las guerras y los enfrentamientos. Todo será tolerancia de todos con todos. Armonía. Toda esa utopía de la que se habla y se sueña hoy en día, pero tan solo será un tiempo de paz y seguridad que presagiará guerra. Así como se registra en 1 de Tesalonicenses 5. Y en su momento lo veremos. Vamos a enfrentarnos valientemente con el tiempo de angustia de Jacob, las 7 postreras plagas, la falsificación de la venida de Cristo por obra de Satanás, el decreto de muerte, el tiempo del supremo apuro, la liberación del pueblo de Dios, la huida a los montes, la desolación de Babilonia, la resurrección especial. O sea, de lo que habíamos publicado hasta ahora, no nos habíamos preparado para sumergirnos en una serie que nos proyectara los eventos de los últimos días de una manera tan detallada y sistemática como lo estamos iniciando hoy. Vamos a pegarnos un viaje de la ciudad al campo y del campo a las montañas. Vamos a atravesar montes, a meternos entre las rocas, las peñas, las piedras. Vamos a escondernos en cuevas. Aquí van a enloquecerse los gobernantes, las potencias, las naciones. Las bolsas del mundo se van a chiflar. Los congresos de los países van a desafiar la ley del cielo. Los juicios celestiales van a caer sobre la tierra. Y por más apocalíptico que se torne el panorama del mundo, Dios jamás nos desamparará, porque esta serie será una historia de amor entre el Padre Celestial y su iglesia, porque también veremos el amparo divino sobre su pueblo perseguido, su protección sobrenatural, porque va a caer maná del cielo cuando el mundo estará azotado por la angustia. De los campos brotarán manantiales de agua pura y cristalina para abastecer la necesidad de los sellados, mientras que en las grandes ciudades las aguas de los mares y los ríos quedarán convertidos en sangre. A final de cuentas, Dios reveló este mapa y Él mismo hizo ya la provisión para todo lo que va a pasar. Y es lo primerito que de salida debemos tener 100% claro. Dios es el soberano absoluto. Nada lo toma por sorpresa. Él es quien sorprende al mal cuando azota a sus hijos. La cosa se va a empezar a desenrollar en el próximo capítulo, en el episodio número 2 de esta serie, en el cual vamos a ver cómo es que el domingo, día que no se santificó en la Biblia, va a ser nombrado y tomado como el día de la familia. Y es aquí en ese punto de partida donde empieza a agarrar forma esto. Resumimos y nos fuimos. 1. La profecía más grande en toda la Biblia es la segunda venida de Jesús. 2. Antes de la segunda venida de Jesús sobrevendrá sobre la tierra una crisis nunca antes vista en la historia. 3. El mal se irá con toda contra el remanente del pueblo de Dios como no hizo en los tiempos pasados. 4. El poder de Dios será el escudo protector para sus hijos en las horas más oscuras de la angustia que se viene. 5. Agradeciendo a Dios por una nueva serie que empieza llena de seguridad y de esperanza, produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y pedimos en oración que tanto ustedes como nosotros adoremos al Señor en espíritu y en verdad.